casa Betania hay un resplandor, un lugar sagrado lleno de amor. Perfecto. Y vamos a la diapositiva. Muy bien. Listo, mi querido Pastor Francisco. Bienvenido. Bueno, amados, primero que nada, bendiciones, buenas noches tengan todos. Para mí, de verdad que es una bendición y un placer tener hoy la responsabilidad de poder impartir esta clase, este discipulado maravilloso. Entonces, para mí, pues, es un placer poder estar con ustedes esta noche. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tema número 2, ¿ok? De este discipulado. Ahora que, y el tema lleva por título, fue por gracia la importancia del favor de Dios. Okay, espero que todos tengan a mano su material para que puedan allí ir también haciendo seguimiento en conjunto con las diapositivas y podamos desarrollar el tema de manera como lo queremos. ¿Okay? Entonces tenemos en primer lugar que nos vamos a la palabra en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y leo textualmente lo que tenemos acá en la diapositiva y dice de la siguiente manera: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. Entonces tenemos acá que en Efesios 2, capítulo, versos 8 y 9, el apóstol Pablo nos indica o nos dice acá, okay, claramente que la gracia que ha venido sobre nosotros, sobre nuestras vidas, no ha sido producto de nuestras obras, no ha sido producto de lo que nosotros queramos intentar hacer para agradar a Dios, sino que es un regalo que ya una vez que aceptamos a nuestro Padre como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros tenemos acceso, ¿ok? A la gracia, tenemos acceso al favor de Dios. Y entonces nos encontramos que cuando hablamos, y el título lo dice, la importancia del favor de Dios. ¿Qué es el favor? ¿Qué es el favor de Dios? Es simplemente, lo podemos definir simplemente como una expresión de la bondad de Dios. Una vez, repito, una vez que nosotros abrimos nuestro corazón, aceptamos a nuestro Padre como eso mismo, como nuestro Padre y además como nuestro Salvador, nuestro Redentor, inmediatamente tenemos acceso a la gracia, inmediatamente tenemos al favor de Dios y es donde la fe juega un papel importante, porque entonces la fe viene a resultar ser esa herramienta, ¿ok? Esa herramienta que como creyentes, como hijos de Dios, utilizaremos para recibir la salvación. Tenemos entonces, además, allí en nuestras guías, tenemos el siguiente punto, tenemos allí una interrogante y nos dice, ¿qué significa la palabra gracia? La cual ya estábamos allí definiendo un poco en la diapositiva anterior, pero de acuerdo al orden de este contenido, vemos allí que nos dice, en primer lugar, que es un beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular. No es por obras, sino es por nuestra fe. Es un don gratuito concedido por la divinidad a los hombres. Y tenemos allí este texto hermoso que dice, Cristo es el mediador de la gracia y el redentor divino que, movido por un voluntario amor, desciende entre los hombres, no solo salvándolos, sino también reformándolos interiormente. Siguiendo entonces en el orden de lo que vamos conversando, tenemos en la siguiente diapositiva y nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre y en su naturaleza humana decidió, por amor a nosotros, pagar con su muerte en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Siendo inocente, murió como culpable para liberarnos de la esclavitud que el pecado produce en nosotros. A este acto de grandeza se le conoce como redención. En la siguiente podemos allí leer entonces, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 5
al 11. Esto es una declaración maravillosa, es una palabra súper poderosa, porque acá podemos entender, cuando leemos este texto, podemos entender claramente que Jesús vino a la tierra. Él pudo haberse jactado, él pudo haberse vanagloriado siendo el Hijo de Dios, conociendo ya, digamos, a medida que en su caminar en este mundo hacía señales, milagros, él pudo jactarse de todo eso, él pudo utilizar eso no para ser humilde, sino para ser orgulloso, pero como lo dice el texto sagrado, él prefirió ser tal cual como nosotros. Él escogió la humildad, él escogió ser semejante a nosotros. ¿Para qué? Simplemente para que nosotros pudiésemos entender o pudiésemos comprender lo que significaba ese sacrificio. Y entonces vemos allí, como lo dice el texto, dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Él decidió ser como nosotros, él se mezcló con su pueblo, él amó su pueblo, él caminó, él llamó gente, él buscó a sus discípulos, se hizo acompañar de hombres que él mismo eligió y que hizo la tarea, vino a hacer la tarea, vino a ser obediente, aún sabiendo a dónde iba, aún sabiendo cuál sería, digamos, su fin acá en la tierra, él decidió obedecer. Él no fue rebelde ante eso, él lo hizo y lo aceptó desde un principio. ¿Por qué? Para llevar el peso, para llevar la carga que debimos haber llevado nosotros, que hasta ese momento era terrible sobre la tierra, la cantidad de pecados, la cantidad de faltas. Él decidió tomar esa especie de mochila que iba cargada de pecados, cargada de enfermedades, cargada de muerte, y decidió romper con todo eso. Pastor Francisco, y estaba viendo un poco el material que tenemos cada uno de nosotros, Sí, sí, donde hablan de la importancia de hacer, digamos, más que un conversatorio, es una meditación profunda en correcto. precisamente lo que tú nos estás señalando de este pasaje tan poderoso, porque es que una gracia tan maravillosa como lo que nos vas a mostrar, esas tres cosas poderosas que ocurrieron, fue realmente ahí en la cruz del Calvario, ahí en el madero. Toda esta gracia, todo este favor, pues ha venido a todos nosotros gracias a lo que Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. Y me llama mucho la atención lo que tú nos estás diciendo, cómo Jesús, siendo grande, pudo haberse jactado aquí en la tierra de lo que quisiera y no iba a exagerar en absolutamente nada, porque no iba a mentir en nada de lo que estuviera reclamando, pues era Dios hecho hombre. Y me quedé pensando un poquitico en eso, de cómo esa gracia y ese favor que él pudo haber tenido y haberlo utilizado aquí en la tierra para establecer un imperio entre los hombres, ¿verdad? Con esa grandeza, pero más bien decidió entregarnos esa grandeza a través de su gracia y de su favor a cada uno de nosotros. Qué maravilloso. Adelante, pastor. Qué poderoso, qué poderoso. Bueno, y siguiendo el orden de la noche de hoy, tenemos acá la siguiente diapositiva. Nos vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer entre los versículos 13 y 15, ¿ok? Yo les voy a hacer acá la lectura brevemente de la versión Reina Valera, ¿ok? Y nos dice textualmente lo siguiente, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando leemos estos tres versículos de Colosenses capítulo 2, repito, versos 13 al 15, nosotros allí podemos comprender y podemos entender que no solo el sacrificio de amor más grande que ha ocurrido en el mundo, en la tierra, que no es otro, sino Jesucristo en la cruz. ¿Ok? No solamente ese acto quedó allí, no solamente se limitó a hacer lo que todos conocemos, Jesucristo en la cruz, derramó su sangre sobre el madero, venció la muerte, venció la enfermedad, perdonó nuestros pecados, sino que digamos que cada día que nosotros tenemos la dicha de respirar, la dicha de vivir y la dicha de darle gracias a nuestro Señor por la vida que nos da, por recibir de su misericordia, nosotros tenemos acceso y nosotros disfrutamos de, vamos a decirlo así, de tres beneficios principales, que es lo que podemos nosotros concluir al leer Colosenses 2, 13, 15. Y tenemos en primer lugar el perdón absoluto, una vida sin pecado, perdón absoluto. Y leemos textualmente, nos vamos al versículo 13 nuevamente, Colosenses 2, verso 13, y dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos
todos los pecados. Ese es el primer beneficio que nosotros hemos obtenido a través de la gracia de Dios y a través de ese sacrificio de amor maravilloso como lo ha sido nuestro Padre allí en el madero. Como punto número 2, o podemos continuar así, sí, vámonos al punto número 2, al beneficio número 2, y tenemos una vida sin consecuencias, es decir, una libertad absoluta. Y cuando hablamos de esa libertad absoluta, yo quisiera referirme brevemente a Gálatas 5:1-13. Acá en la diapositiva tenemos Colosenses 2, verso 14, que es de donde concluimos que hemos obtenido el beneficio de la libertad absoluta. Y esto me llevó a meditar y a pensar también en lo que nos habla Gálatas 5:1, el verso 1 y el verso 13. Yo se los leo textualmente, brevemente, y dice: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. ¿Ok? Entonces tenemos y leemos nuevamente Colosenses 2:14. El acto de Jesús en la cruz anula, cancela por completo esa deuda que que la humanidad había adquirido. ¿Cuál deuda? Nos podemos preguntar, ¿cuál deuda es esa? Bueno, la deuda de los pecados, de la enfermedad, de la muerte, todo eso ha sido cancelado. El acto de Jesús en la cruz, vuelvo y repito, no solamente se limitó a lo que nosotros allí, o lo que nosotros a través de la lectura de la palabra podemos comprender, sino que hay una cantidad de beneficios poderosos y tremendos de los cuales nosotros, a más de 2000 años de ese acto de amor, nosotros tenemos acceso a esos beneficios y nosotros disfrutamos de esos beneficios cada día de nuestra vida. Entonces tenemos allí también como parte en el material escrito, tenemos que nos dice acá que las escrituras nos advirtieron claramente de las graves consecuencias que sufriría la humanidad por desobedecer las ordenanzas y direccionamientos que la ley de Dios exigía, con el fin de mantener al hombre lejos del pecado. Y podemos ver alguna de ellas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, entre los versos 15 al 61. En este capítulo 28, ¿verdad?, de Deuteronomio se nos habla claramente así como de los beneficios por obedecer o bendiciones de la obediencia, pero también a partir del verso 15 al 61 nos hablan claramente de las consecuencias de la desobediencia. No vamos a hacer la lectura de todos esos versículos, ¿verdad? Pero podemos, elegir un fragmento que nos deje claro o que nos lleve a poder explicar lo que esta noche queremos comprender y entender. Y en Deuteronomio 28:15 nos encontramos pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Continuamos la lectura que se encuentra en el material material que tienen por allí impreso del discipulado. Dice: el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado. El Señor te infestará de epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas, tumores y úlceras, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. Sufrirás de locura, ceguera y delirio. Fracasarás en todo lo que hagas. Te robarán. Tendrán llagas malignas e incurables. Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, toda clase de enfermedades y desastres. Entonces, cuando nosotros leemos este verso del capítulo 28 de Deuteronomio, wow, es impresionante cómo la ley en el Antiguo Testamento establecía, ¿no?, una serie de consecuencias, de castigos, si se quiere, pudiésemos también llamarles, que vendrían sobre la humanidad, sobre el hombre, como consecuencia de desobedecer la ley, como consecuencia de estar caminando fuera de lo que hasta en esa época la ley de Dios pues establecía. Y en el material encontramos acá una interrogante bien interesante, ¿no? Yo leí el material y de verdad que nos lleva a reflexionar, porque entonces la interrogante que tenemos acá nos dice: ¿cuántas de estas consecuencias has estado sufriendo y sin tener una idea clara de por qué? Wow, esto nos lleva a meditar. A mí particularmente me llevó a reflexionar muchísimo, porque imaginémonos, mis amados, que esta ley, digamos, es la que nosotros tuviésemos que cumplir hoy en día, que esta ley es la que estuviésemos nosotros que estar sometidos a ella. Pero entonces tenemos una noticia grandiosa esta noche, tenemos una noticia maravillosa esta noche, que es que el acto de amor más grande que ha vivido la humanidad o que ha conocido la humanidad, como lo ha sido Jesucristo en el madero, anuló
todo esto que la ley establecía hasta ese momento. Ya no hay de qué preocuparnos, mis amados, por sufrir estas consecuencias. Ya no hay de qué angustiarnos por sufrir este tipo de consecuencias. Y nos podemos preguntar también durante la lectura de este material y este aprendizaje de esta noche, nos pudiésemos preguntar, como también me sucedió, pero entonces vemos hoy en día familias cristianas, vemos hombres, mujeres, jóvenes que caminan de la mano del Señor, pero que muchas veces los vemos golpeados, muchas veces los vemos en ruina, los vemos en pobreza, muchas veces los vemos fracasados, cabizbajos, desanimados. Y entonces se supone que si el acto de Jesús en el madero ha anulado todas estas consecuencias de las que nos hablaba Deuteronomio 28, nos preguntamos por qué hoy seguimos viendo familias cristianas, pueblo de Dios, sufriendo consecuencias. Y no es por otra cosa, sino que por la actitud. Yo creo que el comportamiento y las actitudes erradas, las decisiones erradas que muchas veces nosotros, siendo cristianos, caminando de la mano del Señor, tomamos, nos llevan a sufrir consecuencias serias. Algunas consecuencias podemos considerarlas un poco leves, pero consecuencias serias que nos llevan a reflexionar, a corregir ese error, corregir esa consecuencia, corregir esa actitud que nos ha llevado allí. Pero lo importante y lo que se quiere que quede esta noche es que el acto de Jesús en el madero anuló y canceló todo lo que hasta el momento estaba establecido en Deuteronomio 28, cuando nos hablaban de las consecuencias de la desobediencia, y podemos expresar a viva voz que somos libres, somos completamente libres de todo esto que allí se establecía. Como beneficio número 3, ¿ok? Y ya lo vamos a tener allí en la siguiente diapositiva. Entonces se nos habla como el beneficio número 3 lo vamos a extraer del verso 15 de Colosenses 2, y no es otra cosa, como lo tenemos allí en la diapositiva, que una vida sin temor, es decir, autoridad absoluta. Autoridad absoluta, es decir, como lo dice el verso 15, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es decir, queda también cancelado y anulado todo el temor, todo el miedo que la humanidad podía tener por estas obras de las tinieblas. Todo eso quedó desarmado, todo eso fue, como lo dice el verso en la versión Reina Valera, todo eso fue exhibido. Todo eso quedó al descubierto y fue vencido tras el acto de Jesús en la cruz. ¿Ok? Todo en el material escrito podemos leer allí que dice todos los miedos que crecieron dentro de nosotros hacia las tinieblas, es decir, Satanás y sus demonios, el ocultismo, la hechicería, la brujería, las prácticas de magia negra y encantamientos, los cuentos mitológicos, apariciones, deidades del agua, del fuego, de la selva, etcétera, fueron públicamente humilladas y conquistadas por el Señor en el madero. Toda clase de maldad que operaba alrededor de estos miedos ya no tienen ninguna clase de poder o influencia sobre la naturaleza que ahora tienes. Tu cuerpo, que fue instrumento de la oscuridad en tiempos pasados, ahora se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Eres la morada de Dios en la tierra, somos la morada de Dios en la tierra. Como hijos de Dios, hemos sido dotados de una autoridad absoluta, donde las tinieblas ya no tienen participación en nuestras vidas. La Escritura dice que somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Las Escrituras dicen acerca de ti que fuiste trasladado de las tinieblas al reino de Dios. Y ya acercándonos un poco al final de lo que tenemos en el material y de este tema de la noche de hoy, encontramos este maravilloso pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es totalmente, absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Porque de este versículo en Primera de Pedro 2 podemos nosotros deducir, podemos nosotros concluir, mis amados, que hemos sido elegidos para llevar a cabo la más hermosa de las tareas que podemos cumplir en esta tierra, que es la de anunciar las maravillas de Cristo. Este verso nos invita a reconocer esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Somos un pueblo que fue escogido por Dios. O sea, no fuimos escogidos por cualquier cosa, mis amados. Fuimos escogidos por Dios, por el único todopoderoso. ¿Para qué? Para vivir una vida santa y una vida en la que podamos dedicarnos. Yo creo que una de las cosas en las que mayormente nos complace a nosotros hacer como hijos de Dios, como cristianos, es la de no solamente llevar una vida santa, sino equilibrar esa vida santa que debemos llevar con ese anuncio, con esa predicación del evangelio, con esa predicación de la palabra. Y esto me hace irme o trasladarme
brevemente al libro de Salmos, capítulo 9, y específicamente el verso 1, el primer verso del Salmo 9, y es cuando dice o escribió allí David: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Yo creo que esto es algo maravilloso que podemos nosotros practicar cada día que el Señor nos da la oportunidad de respirar, que nos da la oportunidad de vivir, llevar a cabo esta tarea maravillosa, que no es otra, les repito, que es la de anunciar las maravillas de Cristo, recordar ese acto de amor maravilloso como lo fue Jesucristo en el madero, y que podamos nosotros estar agradecidos y que podamos saber que no es por obras, es por fe, y que lo que recibimos de Dios, la gracia, el favor, es un don, es un don inmerecido, totalmente gratis, al que tenemos acceso una vez que decidimos creerle, una vez que decidimos declarar su nombre, y entonces somos salvos, como lo dice la palabra. Y acá tenemos esta diapositiva con esa hermosa imagen que nos presentan, y esto dice: esta es la gran noticia. Ya no tienes que preocuparte más por esto. Todo fue cancelado por el Señor en el madero. La deuda fue pagada. Las consecuencias quedaron canceladas. Eres absolutamente libre, somos absolutamente libres, y disfrutamos de los beneficios de los que ya hablamos todos los días de nuestra vida: el perdón total de los pecados, la libertad absoluta y la autoridad sobre toda obra de las tinieblas. Amén. Wow, Pastor Francisco, muchas gracias por esta enseñanza tan importante, tan al lugar en la ruta de crecimiento en la que estamos.